emboscadas, balaceras y ataques terroristas con armas de grado militar. No estamos listando los eventos que se viven en Ucrania o Medio Oriente, sino algunos de los desafíos a los que se enfrentan los soldados mexicanos. Desde hace años, los uniformados aztecas deben enfocar todos sus esfuerzos en luchar con los narcotraficantes, un enemigo polifacético y peligroso que se niega a perder sus multimillonarios negocios. Esto da como resultado misiones peligrosas como las que analizaremos en este video. Nuestro objetivo es mostrarte cómo se lleva a cabo esa larga y dolorosa guerra contra el narcotráfico. Y no hay mejor forma que con batallas concretas. En esta oportunidad, nos adentraremos en los operativos efectuados contra un sangriento clan familiar que sembró violencia y muerte en México: los Treviño. Así que colócate tu chaleco antibalas y prepárate para ingresar a un universo de violencia. Si tuviéramos que poner una fecha precisa para marcar el inicio de la guerra contra el narco en México, sería el 11 de diciembre de 2006, pocos días antes de Navidad. El gobierno del entonces presidente Felipe Calderón anunció un operativo para acabar con el crimen organizado en Michoacán, uno de los estados más violentos de todo el país. Aquella decisión representó un cambio histórico. Los narcos, la gran amenaza a la seguridad del territorio azteca, ahora iban a tener que enfrentarse de lleno con las fuerzas militares. Los estados se transformaron en zonas de guerra y los civiles en espectadores de un conflicto que se extendió por más de una década. La decisión de emprender un conflicto con los capos narco es hasta el día de hoy una de las gestiones más polémicas de las autoridades mexicanas. Según muchos expertos, la violencia aumentó de forma exponencial desde entonces. Para que tengas un parámetro, entre 2006 y 2012 se registraron 121,000 fallecimientos relacionados a la delincuencia, contando ejecuciones, agresiones y tiroteos. Para 2019, el monto de muertes ascendió hasta las 275,000, lo que equivale a unos 65 decesos diarios. Sí, es difícil de creer que una cifra propia de un país en guerra se pueda registrar en México, pero así de sangriento es el panorama actual en territorio azteca. Además, los sicarios están cada vez mejor equipados, con armamento de grado militar y plataformas que, en muchos casos, son las mismas que emplean los soldados. Esto pone a los uniformados en un lugar incómodo, luchando en su propio país contra un enemigo brutal, dispuesto a cometer los crímenes más inescrupulosos con tal de perpetuar su negocio. Un caso emblemático de estos conflictos fue la captura de Huevo Treviño, líder del Cártel del Noreste. Pero antes de conocer los métodos empleados por la Sedena para atraparlo, repasemos brevemente su organización y por qué fue importante en el desarrollo de negocios ilegales en México. Nosotros sabemos el problema de fondo, ya que desde el año 2000 a la fecha, la violencia se ha apoderado del país. Estamos dispuestos a poner nuestro grano de arena, ya que ante todo somos mexicanos y padres de familias. E igual queremos la paz y seguridad para ellos. No tenemos miedo a nadie, ni es debilidad. Lo que acabas de ver no es un video de las Fuerzas Armadas o un grupo SWAT, sino que se trata de sicarios del Cártel del Noreste que enviaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta organización nació en Tamaulipas, luego de la desaparición de los Zetas, y su estructura grupo cambió completamente el esquema de otras organizaciones criminales. El CDN eliminó el concepto de jefe de plaza, ya que tenían como único líder a Juan Francisco Treviño. Ya ves cómo ese apellido es de gran importancia en este frente. Las órdenes del jefe se hacen valer mediante la designación de comandantes por zonas pequeñas y se adoptaron rangos similares a los de un ejército regular para mantener el orden entre las tropas. Entre sus negocios se cuenta la producción y venta de cocaína, el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, el robo de vehículos y el manejo de la prostitución. Básicamente todas las empresas ilegales eran de interés para este grupo. Ahora sí, pasemos a la captura de uno de los hombres más fuertes de este frente. El domingo 12 de marzo de 2022, en el territorio de Nuevo Laredo, se llevaba a cabo un operativo conjunto integrado por la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía de la República y la Guardia Nacional. En principio, era una misión de reconocimiento, sin un objetivo prioritario claro,
pero pronto la presa fue la que encontró al cazador. De acuerdo con el informe de la Fiscalía Estatal, miembros de la delincuencia organizada atacaron a las fuerzas castrenses a balazos. Evidentemente, los integrantes del Cártel del Noreste se sintieron amenazados y prefirieron dar el primer golpe antes que esperar a la reacción de los oficiales. El problema es que los uniformados estaban bien preparados para responder, y pronto lograron no solo eliminar la amenaza, sino también apresar a varios de los agresores. Entre ellos se encontraba Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, uno de los líderes del cártel, un criminal que entonces encabezaba varias de las listas de la seguridad internacional. Al momento de su detención, Treviño tenía 2 armas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea de México. Un ejemplo más de que los enemigos del Estado están cada vez mejor preparados. Posteriormente, El Huevo fue trasladado a las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, o FEMDO, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Mientras tanto, las calles de Tamaulipas fueron escenario de ataques perpetrados por sicarios de Treviño que salieron a guerrear por la libertad de su jefe. No voy a poder pasar por aquí. Está cabrón. Todo el pueblo está cabrón. Pese a los ataques y narcobloqueos, llegó el momento de que el criminal rindiera cuentas ante la justicia. Entre las acusaciones se encuentran los delitos de extorsión y asociación delictuosa en Tamaulipas, terrorismo y homicidio doloso en Coahuila, y una orden de extradición a los Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración por tráfico de drogas. Según las autoridades que lo atraparon, Juan Gerardo Treviño lideraba no solo el Cártel del Noreste, sino también al infame grupo de sicarios conocido como Tropas del Infierno. Se trata de supuestos herederos de los Zetas que se dedican a generar violencia en 5 estados mexicanos, en particular en la frontera chica de Tamaulipas. La carta de presentación de este grupo comando es recordada aún por uniformados de todas las fuerzas con mucho rencor. Entre el 24 y 25 de marzo de 2018, la Tropa del Infierno realizó un ataque contra elementos de la Marina que se encontraban en distintas bases de operación en Nuevo Laredo. La primera de las ofensivas ocurrió en los cruces de la carretera a Monterrey, donde 6 elementos resultaron gravemente heridos y un capitán de la fuerza murió por un impacto de cartucho calibre .50 disparado desde un Barrett M82. En cuanto a los sicarios, uno de ellos falleció al volcarse su vehículo. Se sospecha que otros fueron atrapados y asesinados, pero eso jamás se confirmó. Desde aquel ataque, la Sedena puso a esta célula sicarial heredera de los Zetas en su lista negra. La relación de El Huevo con el legendario Cártel Z no es mero homenaje o admiración por sus crímenes. Él es sobrino del último líder de esa extinta organización, Miguel Ángel Treviño Morales, quien le enseñó a Juan Gerardo todo lo necesario para ser exitoso en el mundo del narcotráfico. Previo a su ingreso en el Grupo del Noreste, El Huevo comenzó su carrera delictiva en una pandilla familiar con larga historia en la región de Tamaulipas, los Treviño. Desgraciadamente, la captura de Juan Gerardo Treviño no puso fin a la violencia en la región, más bien todo lo contrario. El 26 de junio de 2022, durante la madrugada, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron emboscados en la carretera por un comando delincuencial de 10 vehículos ocupados por sicarios. Sube el volumen, porque vamos a escuchar algunos de esos brutales disparos. El convoy abrió fuego y de inmediato los uniformados se percataron de que no podían repeler el ataque. Pero para cuando arribaron los refuerzos, los delincuentes ya habían emprendido la huida. Se reportó que los 6 agentes fueron asesinados. Otros 3 fueron secuestrados y ejecutados en Coahuila, cerrando un saldo trágico y brutal. A este tipo de amenazas constantes se enfrentan los soldados mexicanos en su labor por luchar contra el narcotráfico. Como te señalamos previamente, el clan Treviño tiene una amplia historia de crímenes en México. Es momento de hablar de la captura de su tío, el Z-42.
El 3 de marzo de 2015, los mexicanos vieron por primera vez en las noticias el rostro de un hombre del que habían escuchado mucho, pero habían visto poco. Se trataba de Omar Treviño, alias Z42, quien en aquel entonces era el más temido jefe del cártel de los Zetas. Durante años, solo circulaban fotos borrosas, muy pequeñas o viejas, pero solo los integrantes del clan criminal sabían cuál era su verdadero rostro. Luego de un largo periodo de anonimato, Treviño fue recibido en el aeropuerto de la Fuerza Aérea de México por decenas de fotógrafos y camarógrafos que pudieron por fin tomar una captura. Para sorpresa de nadie, Omar se parecía mucho a su hermano Miguel Ángel, también caponarco, a quien reemplazó como jefe en julio de 2013. Antes de continuar, es útil detallar brevemente quiénes eran los Zetas y por qué se les temía tanto. Básicamente se trataba de un cártel que comenzó como grupo comando del Cártel del Golfo. En los años 90, exmilitares y policías se reunieron para conformar un grupo de sicarios que empleaban su entrenamiento táctico y su alto manejo de armas en servicio del crimen. Fue así como innovaron en materia de brutalidad. Los Zetas son el grupo narco que popularizó el desmembramiento, la decapitación y la colocación de partes humanas en lugares públicos. Los Zetas han labrado una senda de sangre, brutalidad y mutilaciones a lo largo de todo el norte de México durante su pelea por el control de rutas de tránsito de drogas hacia Estados Unidos con el Cártel del Golfo. Además del narcotráfico, diversificaron sus actividades criminales, entrando en negocios como el paso clandestino de migrantes a Estados Unidos y el secuestro de quienes intentan pasar la frontera, la extorsión a empresas en la zona bajo su control y secuestros a cambio de dinero. Además, han estado detrás de algunos de los peores hechos de violencia en la historia reciente de México, como la masacre de 72 migrantes en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y un ataque incendiario en 2011 a un casino del norte del país que dejó 52 muertos. Es por eso que el gobierno mexicano ofrecía hasta $2 millones por información que llevara a la captura de Z42, mientras que la DEA tenía una recompensa de $5 millones por su cabeza. Ahora sí, analicemos cómo fue la cacería de este peligroso hacedor de violencia. Lo más increíble es que durante la captura de uno de los criminales más peligrosos del planeta, no se disparó ni una sola bala. Eso fue gracias a un trabajo de inteligencia que tomó años y que comenzó justamente con la aprehensión de Miguel Ángel Treviño. Una vez que esa ficha tambaleó, el resto del dominó cayó por inercia. Sicarios, pequeños vendedores e incluso encargados de finanzas de los Zetas fueron detenidos y obligados a brindar información vital para capturar a los jefes. Fue así que se dio con una dirección. Esta casona moderna ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, en una zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, uno de los lugares con más altos estándares de vida en todo el país. Afuera y dentro, la estructura delata la comodidad con la que vivía el criminal. Lo que verás a continuación es material registrado durante el traslado, donde se realizaron pruebas de reconocimiento corporal. Gracias a un seguimiento exhaustivo de los movimientos de sicarios y operadores de bajo rango, se pudo comprobar que, para pasar desapercibido, Z42 se movilizaba con un grupo de seguridad bastante reducido. La madrugada del martes 3 de marzo de 2015 se decidió dar el golpe final. En 2 operativos simultáneos se detuvo, poco después de las 3 de la mañana, a Treviño Morales, en el número 514 de la calle Vía Colatina. Como te indicamos, la sorpresa, el trabajo de inteligencia y la superioridad de armamento permitió que los soldados no tuvieran que disparar ni una sola vez. El objetivo fue eliminado de inmediato y sin pérdidas en el bando militar. El año 2015 fue un periodo muy intenso para la guerra contra el narco. La semana previa a la aprehensión de Omar Treviño Morales, la Policía Federal había capturado a Servando Gómez, alias La Tuta, líder del cártel de los Caballeros Templarios, un grupo criminal que combinaba venta de cocaína con fanatismo religioso y delirios místicos.
Además, se realizaron numerosos operativos de gran calibre, cerrando el año con la captura definitiva de Joaquín El Chapo Guzmán, la cual fue confirmada el 8 de enero de 2016 por el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El problema es que cada una de esas victorias o bien se pagó con sangre de civiles y uniformados o despertó revueltas por parte de los sicarios de los cárteles afectados. Para cerrar esta entrega, nos resulta apropiado repasar otra de las capturas que sufrió el temido clan Treviño, en particular la de Miguel Ángel, alias el Z40, quien durante años fue líder de los Zetas. Estas imágenes corresponden a la noche en que fue atrapado. Ese es el rostro del horror. Al momento de la detención, sobre su cabeza había una recompensa de $5 millones ofrecida por los Estados Unidos, ya que se sospechaba que era responsable de homicidio, tortura, lavado de dinero y tráfico masivo de cocaína. Una de las páginas más sangrientas de su currículum es la muerte de al menos 265 migrantes solo en el estado de Tamaulipas. Recuerda que uno de los negocios más redituables de los Zetas era el traslado de personas a través de la frontera. Para los sicarios, la vida de un extranjero indocumentado no valía absolutamente nada. Es por eso que, si las cosas se complicaban, un fusilamiento masivo o una tumba al aire libre, repleta de migrantes, no estaba fuera de las posibilidades. La brutal carrera del Z40 encontró su punto final en julio de 2013. Un funcionario de la Sedena indicó que la captura se efectuó a unos 27 kilómetros de Nuevo Laredo, alrededor de las 3 de la mañana. En horas de la madrugada, Treviño se desplazaba en una camioneta por un camino poco concurrido. Fue entonces cuando el vehículo fue interceptado por una de las herramientas de destrucción favoritas de los soldados mexicanos: un helicóptero artillado. Para los sicarios no quedaba mucho por azar. Las ametralladoras capaces de escupir miles de rondas por minuto fueron disuasión suficiente para que se detuvieran. Junto a Miguel Ángel Treviño Morales, fueron apresados otros 2 hombres de 29 y 38 años, los cuales portaban $2 millones, 8 armas largas y 500 cartuchos para las mismas. Un botín de guerra considerable. Desde entonces, él, su hermano y su sobrino han enfrentado diversos cargos por asesinato y narcotráfico. Desgraciadamente, el Z40 ha utilizado una serie de amparos y huecos legales para evitar que todo el peso de la justicia cayera sobre él, en especial para evitar una extradición a Estados Unidos. Tal vez el golpe más duro que han recibido los Treviño es la incautación de prácticamente toda su riqueza, la cual se estima en varios millones de dólares. Pero eso no es suficiente si ponemos en la balanza la cantidad de vidas que destruyeron. Está acusado de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero, portación de arma de fuego para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La lista continúa. El repertorio de ilegalidades de los Treviño era interminable. Los 3 casos que analizamos hoy ponen de relieve el esfuerzo de los soldados mexicanos para acabar con amenazas bien organizadas y que están preparadas para dar la vida por sus negocios ilegales. En el mejor de los escenarios, los uniformados pueden conformar un trabajo de inteligencia previo para que los operativos sean exitosos sin necesidad de disparar una sola bala. Capturar a un caponarco sin poner en riesgo la vida de tropas y policías es el éxito más grande al que pueda aspirar la Sedena. Pero las cosas no siempre salen como uno las planea. Es por eso que los uniformados deben estar preparados para todos los contextos posibles, desde la efectividad absoluta al desastre. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido sobre los enfrentamientos contra el narco que acontecen en México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos nuevamente.